Mi nombre es Raven Bazán, soy ilustradora, artista de cómic, directora de arte y diseñadora de personajes. Y estoy aquí en Guadalajara como mentora, ayudando justo a los estudiantes y gente que está interesada en aprender del mundo de la animación, cómic e ilustración aquí en Conecta. Mi charla fue precisamente para mostrar los proyectos que estamos teniendo en Sociedad de Tinta, el cual es un colectivo de ilustradoras mexicanas donde nos esforzamos por poder promover el trabajo de las ilustradoras y también crear espacios seguros y conscientes de lo que es el trabajo y la labor de los artistas. Exponemos lo que es el proyecto de perfil tarifario, donde mencionamos todos los puntos que tenemos a tener en cuenta para poder cotizar de manera correcta nuestro trabajo, para estar nosotros conscientes de los gastos y sobre todo hacer respetar nuestro trabajo ante los clientes y la industria para poder generar una comunidad con mejores salarios. Es tener ahorrado de base y nunca mover 3 meses de gastos fijos de todo lo que ocupan. O sea, teniendo en cuenta justo lo que estamos viendo, su renta, el seguro, comida, ropa, absolutamente todo, tener guardado 3 meses. Que se me viene así rápido a la mente, yo creo que me quedaría con el tip de la charla de Gustavo Cosío, que justamente mencionaba que gran parte de toda su trayectoria y lo que ha logrado, obviamente gracias a su gran esfuerzo y talento, pero mucho también de eso fue por el apoyo, el networking, el contacto entre amigos, colegas y las recomendaciones como de persona a persona sobre cómo trabajas para que la gente te dé a conocer, porque eso también es muy cierto. Si la gente no conoce tu trabajo, nunca vas a poder crecer en la industria porque no van a poder contratarte, y si no te contratan y participas en otros proyectos, no vas a poder generar experiencia y portafolio. Hola, soy Beto Petiches, director de animación en Cinema Fantasma, y estamos hoy aquí en Conecta para mentorías y también para presentar un poco de nuestro proyecto Sustos Ocultos de Frankelda por HBO Max. Los que estén sentados a su lado, que pueden complementar con sus habilidades lo que ustedes ya hacen. Sobre todo en las mentorías, lo que creo que noté o lo que puede ser como algo muy importante como a mejorar, encontrar muy bien un camino, ¿no? Y tal vez no es el que buscan, pero al menos como dirigir todo hacia un lado, y si quieren 2 caminos, tal vez tener dos opciones. Yo soy Tehani Fad, soy ilustradora gráfica y vine a dar una charla sobre cyberpunk y lo que yo llamo fantasía ritualística y cómo llevar tu trabajo al siguiente nivel, de México pues al mundo. Lo más importante a mi parecer para poder sacar una carrera internacional y tener esa presencia muy fuerte en cuanto a tu propio estilo y lo que quieres desenvolver y tu propia voz, yo siento que para llegar a ese punto tienes que hacer muchísimo trabajo. La constancia es muy importante y al mismo tiempo siempre en cualquier trabajo que hagas, hazlo al máximo %. Es mejor hacerlo, dar tu 110% o realmente no hacerlo. Yo de Giger y creaba mis propios. Entonces estas son algunas de las imágenes que hice cuando creo que tenía 13 y ese tenía 14 o 15. Siempre ve lo que haces, el trabajo que hagas, siempre velo estratégicamente de forma de cómo lo vas a posicionar, hacia qué público va dirigido lo que estás haciendo. Mi nombre es Gustavo Cosío, soy artista de storyboard actualmente para Netflix Animation. He trabajado de lo más reciente, Maya y los 3, Kid Cosmic, y una serie que se está pronto por estrenarse que se llama My Dad the Bounty Hunter. Yo soy diseñador gráfico, no soy el mejor diseñador gráfico, pero fue la única carrera que tenía disponible que más o menos abarcaba lo que yo quería hacer, que era dibujar. Prácticamente quería hacer dibujos, quería hacer animación, caricaturas. De niño, como todos, muchos que estamos aquí supongo, pues nos inspiraron mucho. A mí me inspiraron caricaturas un poco más viejas, como las de MGM, los Looney Tunes, todo lo de Warner, todo esto lo veía yo y me sentía súper inspirado de poder ver todo esto.
Me gusta la sede aquí de Ciudad Creativa Digital, está muy bonita. Me ha gustado hasta ahorita el evento que se ha estado haciendo aquí. Veo que traen como un arte muy nuevo, muy fresco. Están manejando cosas muy distintas como a lo que yo estaba acostumbrado a ver. Que sigan practicando, que no lo dejen de hacer. Que una chica me tocó que toma sesiones de dibujo con modelo en vivo. Esas para mí son como unas sesiones súper valiosas. Siempre el dibujo, pues hay espacio para seguir mejorándolo. Creo que si hubiera tenido una charla como esa cuando yo estaba más joven, me hubiera servido muchísimo para no tener tantos problemas luego después. Y sí creo que es un tema que tenemos que, y sobre todo los jóvenes, tienen que tener en cuenta también. No lo dejen así como hasta el final de que no, pues son cosas que resuelvo después.